Bueno, continuando con el tema del autoconocimiento, que esta es la tercera parte y la última, que la vamos a hacer breve, porque vamos a dar un espacio para que los demás puedan hacer una presentación de los temperamentos, que es como un complemento a lo que dimos las veces anteriores. Habíamos hablado de los factores humanos infusos que nos vienen dados con la naturaleza. Después hablamos de los factores humanos que eran adquiridos y que nos venían dados por la relación con los demás, con la vida, con las cosas. Y hoy vamos a tocar en breve nomás, porque ya lo hemos dado en otras ocasiones, los factores divinos, que no porque sean menos importantes lo vamos a dar más breve, sino porque ya los dimos. Existen realidades dentro de la dinámica de la vida cristiana que nos permiten a nosotros tener una instrumentación, una mediación válida para conocernos mejor. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un trabajo maduro y serio de un cambio de mentalidad, de asumir los valores cristianos, conocerlos, o sea, informarse, formarse, asimilarlo, es decir, hacerlos míos, dejarlo entrar en mi historia, los acepto y los quiero. Cuando digo los quiero decir, me dispongo a buscarlos y a tratar de adquirirlos, y los concretizo, es decir, los llevo a la práctica. Esa realidad indudablemente genera una mentalidad que no es la mentalidad de este mundo. Esa mentalidad forjada por los valores que Jesús nos enseñó nos abre de una manera inconmensurable la capacidad de conocernos mejor. Entonces, el cambio de mentalidad, lo que San Pablo llamaba de una manera mucho más compleja la metanoia, el cambio de mentalidad, es decir, yo dejo de lado mis criterios meramente humanos, mis pensamientos, las cosas que me enseñaron, que aprendí en la calle, etcétera, etcétera, y me abro a ser modelado por los valores que Jesús nos enseñó. Me formo, asimilo y los concretizo. Entonces eso trae como consecuencia una mayor capacidad de conocerse a uno mismo. ¿Se entiende esto, no? Uno. Segundo, la realidad de la conciencia cristiana. La conciencia cristiana, la conciencia, en este caso marcada por una realidad, cuando decimos conciencia cristiana estamos diciendo una presencia que nosotros recibimos en el bautismo, que Dios nos inhabita, y un Dios vivo y operante que desde dentro nos habla y se interacciona con nosotros, no solo desde la realidad y desde la comunión con los demás, sino en nuestra dinámica interna. Dios está siempre operante a través de la gracia y nos habla constantemente. Entonces, la capacidad de percibir esa comunicación de Dios endógena dentro nuestra, generada dentro nuestro, esa capacidad intuitiva y razonable se llama conciencia. Digo intuitiva porque es una percepción que no está generada por el ejercicio de mi razón. Yo no lo fecundo, yo no lo produzco, perdón. Yo no soy el causante, me viene dado. Y me viene dado
como un don sobrenatural dentro del marco del misterio. Entonces lo percibo por la apertura de la fe y porque estoy abierto a ese misterio. Entonces lo intuyo como un mensaje que, ¿cómo decir? No lo genero yo, sino que se cae en mi inteligencia, desciende a mi inteligencia como algo razonable. No sé si se entiende. Es algo que va más allá de las facultades humanas, y que está más allá y más acá de las facultades humanas. Es algo mucho más profundo que nuestras facultades de inteligencia y voluntad. Es algo que está en el núcleo, en lo más profundo de nuestro ser, en el orden de nuestro espíritu, y desde allí Dios se comunica de una manera perceptible solo por la conciencia, que lo intuye, lo percibe, pero no lo maneja, es don dado, pero es razonable, porque desciende de nuestra inteligencia. Entonces uno, en esa percepción intuitiva de la voz de la conciencia, uno la puede entender como consecuentemente, ¿entienden, no? Y después sí, se plasma en algo razonable. Entiendo el mensaje que Dios me quiere decir. Percibo intuitivamente y después lo entiendo. En ese entender razonablemente entra toda la dinámica del discernimiento. Cuando uno aprende y trabaja esta realidad maravillosa que es la facultad de la conciencia cristiana de percibir a Dios, indudablemente que es un factor divino, una actividad de la gracia que desemboca en un mayor autoconocimiento, obviamente, ¿no? ¿Quién nos conoce mejor que Dios? ¿Y quién nos va a permitir acceder a una verdad mucho más plena sino aquel que misteriosamente está presente en y entre nosotros? Entonces, lo que se llama la sensibilidad de conciencia, que es algo que uno ejercita, no es algo que se produce por arte de magia, sino que es algo que uno cultiva. Tiene que aprender a callar sus ruidos, sus miserias, etcétera, etcétera, ya lo dimos a esto, ¿no? Para poder percibir así con mayor claridad y más nitidez lo que Dios nos dice en la conciencia. Los dones y los carismas, aquellos que están potenciales y aquellos que están actualizados. El ejercicio de los carismas y de los talentos los talentos humanos nos permiten a nosotros, por el ejercicio mismo, como acto reflejo, nos permiten conocernos mejor. Si yo tengo el don de consejo, ¿no es cierto?, y ejerzo ese carisma de aconsejar al hermano, el ejercicio mismo, en una interacción por la respuesta del hermano, se va a generar un camino de depuración, de maduración y de crecimiento del que ejerce el carisma, que me va a permitir a mí conocerme mejor. ¿Pero a partir de qué? Del ejercicio del carisma. Por lo tanto, el ejercicio de los carismas, de los talentos, también son un modo de autoconocimiento, ¿no? Por reflejo, en este caso. Es un don divino. En la búsqueda de iluminación específica, es decir, que uno integre en su vida la formación formal, no sé si se dice así, ¿no? La formación sistemática, orgánica, o la formación específica y relacionada con una inquietud, una dificultad o algo que uno tenga y que no lo entiende y no lo resuelve, entonces busca formarse para resolver.
Entonces, también la búsqueda de iluminación y la formación específica nos permite conocernos mejor. Y finalmente, una realidad muy descuidada en el camino cristiano, que es el del acompañamiento. El acompañamiento que está muy relacionado con la confrontación. Muy pocos cristianos integran la regularidad de acompañarse con alguien. Acompañarse con alguien quiere decir un interlocutor válido, más maduro que yo, con mayor capacidad o que sea simplemente un interlocutor válido, lo suficientemente maduro y objetivo como para que yo pueda confrontar las realidades que vivo, de tal manera que pueda superar mi subjetivismo, mi autopercepción. Entonces, al confrontar y de manera regular con un acompañante, también me permite, obviamente, y esto es parte del camino cristiano, por eso lo pongo dentro de los factores divinos, me permite a mí conocerme mejor. Pero tenemos muy poco integrada esa realidad, ¿no? Generalmente accedemos a la confesión, el laicado no asume ese rol, que lo puede asumir en cierta medida, y bueno, pero no se da. ¿Alguna pregunta? Con esto cerramos el aspecto divino, de los factores divinos.